Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues estamos en un vídeo más de trigonometría, ya estamos prácticamente acabando la primera parte del tema y bueno, pues en este último vídeo o penúltimo, depende, ¿vale? De lo que lo larguemos, pues vamos a contaros también algunas cositas interesantes. Fijaros, hasta ahora hemos estado trabajando siempre dentro de la circunferencia y por tanto podemos representar ángulos comprendidos entre 0 y 360 grados, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre si tenemos que representar o tenemos que trabajar con algún ángulo mayor de 360 grados o incluso con algún ángulo negativo o con algún ángulo negativo menor de menos 360 grados? ¿Eso significa que no podemos representarlo dentro de la circunferencia? Pues no. Bueno, evidentemente, como podéis imaginar, sí que lo representaremos dentro de la circunferencia y vamos a ver que cualquier ángulo que supere los 360 o sea inferior a menos 360 grados, podemos buscarle su equivalente dentro de la circunferencia, ¿vale? Dentro de la primera vuelta de la circunferencia, y ahora os lo voy a demostrar. Bien, bueno, pues aquí estamos dentro de la circunferencia, no tiene por qué ser goniométrica en este caso, puede tener radio cualquiera, porque lo único que vamos a hacer es representar el ángulo correspondiente, ¿vale? Fijaros, todos sabéis que cuando pintamos ángulos positivos, trabajamos con el sentido antihorario, ¿vale? Fijaros que a medida que mi ángulo aumenta, ¿vale? Voy trabajando en sentido antihorario. ¿Qué ocurrirá cuando mi ángulo supera los 360 grados? Bueno, pues nada, lo único que ocurre es que sigo representándolo dentro de la circunferencia, solo que fijaros que me acumula una vuelta, ¿vale? Es decir, el ángulo de 390 será el de 360 más este angulito de 30 grados. Por lo tanto, lo que podemos considerar es que el ángulo de 390 es exactamente igual, lógicamente, que el ángulo de 30 grados, ¿vale? Y así, pues, con el resto de ángulos, lógicamente. Fijaros, si vuelvo a dar otra vuelta superior a 720 grados, pues, ¿qué ocurre? Bueno, pues ahora el ángulo de 750 grados, pues el ángulo de 750 grados significa que ha dado dos vueltas a la circunferencia, que serían 720, y el ángulo de 760 equivale al ángulo de 40 grados, ¿vale? Y así, por tanto, con el resto de ángulos con los que trabajamos. Para ello, simplemente, fijaros, cualquier ángulo, lo que hacemos es, si yo cojo cualquier ángulo, ¿vale? En este caso no llega hasta el 1000, bueno, el ángulo de 970 grados, ¿qué es lo que haríamos para saber a qué ángulo, cuál es su ángulo equivalente en la primera vuelta? Bueno, pues tan sencillo como dividirlo entre 360, en este caso el cociente sería el número de vueltas que ha dado el ángulo y el resto sería el ángulo al que equivale, ¿vale? El resto sería 250, que es el ángulo al que equivale el de 970 grados, ¿vale? Por lo tanto, siempre que tengamos un ángulo mayor de 360, dividimos entre 360, el cociente es el número de vueltas que da y el resto es el ángulo equivalente dentro de la primera vuelta, ¿vale? Muy sencillo, ¿verdad? Bien, ¿qué ocurre con ángulos negativos? Ya hemos comentado que los ángulos positivos tienen sentido antihorario, pero fijaros que cuando yo trabajo con ángulos negativos, tienen sentido horario, perdón, los positivos antihorarios y los negativos tienen sentido horario, ¿vale? De forma que se mueven como las manecillas del reloj. Pero igual, dentro de la primera vuelta, ¿vale? El ángulo de menos 120 grados, si esto es 120 grados, lógicamente equivale a un ángulo positivo de 240. Eso es muy fácil, basta sumarle 360 grados, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si cojo ángulos menores de menos 360 grados? Pues igual que antes para los positivos, ¿vale? Si cojo menos 420, pues eso significa que ha dado una vuelta en sentido horario y menos 60 grados, ¿vale? Si lo pongo en positivo, menos 60 grados equivale al ángulo de 300, ¿vale? Luego el ángulo de menos 420 grados equivale al ángulo de menos 60 grados y el ángulo de menos 60 grados equivale al ángulo de 300 grados, ¿vale? Fijaros que lo que estamos es jugando con la circunferencia simplemente, ¿vale? Menos 780, bueno, pues lo que ha hecho es, ha dado dos vueltas en sentido horario y después ha recorrido 60 grados en sentido negativo, ¿vale? Con lo cual, jugar con este tipo de ángulo, con cualquier ángulo mayor de 360 o menor de menos 360, es muy sencillo. Únicamente dividimos entre 360
para saber el número de vueltas que da en sentido horario o antihorario en función de que sea positivo o negativo y buscamos su equivalente. ¿Vale? Bien, bueno, pues una vez visto qué hacemos con los ángulos mayores y menores de 360 y menos 360, vamos a ver también algunas cositas útiles que nos pueden servir. Fijaros, lo primero que vamos a ver es cómo calculamos la proyección de un segmento. ¿Vale? Bien, imaginaros que tengo una recta, ¿vale? Esta recta que está aquí, que forma un ángulo alfa con la horizontal, y quieren que calcule la proyección del segmento AB. ¿Vale? Bueno, una proyección no es más que el segmento que se forma cuando trazo desde cada uno de los puntos, trazo una vertical. ¿Vale? De manera que cuando trazo una vertical, este segmento que se forma aquí abajo, el A'B', es la proyección del segmento AB. ¿Vale? Bien, por tanto, si yo quiero calcular esta longitud, como mi recta levanto un ángulo alfa sobre el suelo, lógicamente yo puedo proyectar esta proyección aquí, de manera que la longitud es la misma. Y fijaros que en este caso lo que me forma es un triángulo rectángulo, ¿vale? De forma que la longitud del segmento AC es exactamente igual que la del segmento A'B'. Por lo tanto, simplemente aplicando razones trigonométricas de ángulos agudos, yo tendré que el coseno de alfa es igual al segmento AC, cateto contiguo, partido del segmento AB, que es la hipotenusa. De manera que si despejamos el segmento AC, sale que esto es igual a la longitud del segmento AB por el coseno del ángulo. ¿Vale? Y como el segmento AC coincide con la proyección del segmento AB, A'B', ¿vale? Pues ya podemos decir que la proyección del segmento será igual a la longitud del propio segmento multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Vale? Eso es muy sencillo. Fijaros, otra cosita que podemos ver. ¿Cómo calculamos la altura de un triángulo? Bueno, pues yo tengo un triángulo cualquiera, ¿vale? Y desde uno de los vértices, ya sabéis que los triángulos tienen tres alturas. Las alturas son las rectas perpendiculares que van de un vértice al lado opuesto y por tanto, fijaros, yo trazo desde un vértice una perpendicular al lado opuesto, esta sería la altura. Pero esa altura me está generando automáticamente dos triángulos rectángulos, ¿vale? Este de la izquierda y este de la derecha. Por lo tanto, nuevamente, aplicando razones trigonométricas, tendría que el seno del ángulo alfa es cateto opuesto partido de hipotenusa. Por lo tanto, la altura la puedo calcular como el producto de la hipotenusa de este triángulo izquierdo por el seno del ángulo que forma. ¿Vale? Aprovechando esta expresión de la altura, también puedo obtener el área del triángulo. ¿Vale? Fijaros, yo puedo calcular el área del triángulo. Todo el mundo sabe que el área del triángulo es base por altura partido por 2. ¿Vale? Pero en este caso, la altura la he expresado en función de este lado del triángulo, como A por seno de alfa. De manera que, fijaros, si yo conozco dos lados de un triángulo y el ángulo comprendido entre ellos, yo también puedo decir que el área del triángulo será el producto de los lados por el seno del ángulo que forman dividido entre 2. ¿Vale? Es otra forma muy fácil de obtener el área de un triángulo. También podemos hacerlo si no queremos calcular la altura y conocemos los lados del triángulo, también podemos aplicar la fórmula de Herón, ¿vale? Que es una fórmula muy, bueno, pues muy útil también a la hora de calcular áreas de triángulo conociendo los lados, ¿vale? Sin necesidad de calcular la altura. Básicamente lo que hacemos es calculamos el semiperímetro, ¿vale? El semiperímetro es la suma de los tres lados dividido entre 2 y aplicamos la siguiente fórmula de Herón, ¿vale? Que nos dice que el área del triángulo es la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos cada uno de los lados que forman el triángulo, ¿vale? Y eso también nos da el área del triángulo, ¿vale? Bueno, pues vamos a dejar este vídeo aquí y terminaremos la primera parte de trigonometría explicando el teorema del seno y el teorema del coseno.